estaba construyendo el tema y me encontré con algo muy interesante y yo espero que el estudio nos edifique a todos, porque no solamente estamos hablando de la transformación de Pablo, sino de muchos otros, de nosotros, porque hoy estamos aquí. Pero aunque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, vale la pena hacernos una pregunta, y es: ¿por qué, si todo eso quedó atrás, por qué tantas cosas me afectan hoy? ¿Verdad? ¿Por qué tantas cosas me siguen afectando hoy? El tema que les voy a compartir esta mañana tiene como título una sola palabra. Se llama transformación. Transformación. Ya podemos ver desde aquí que, porque esto se llama una palabra transparente, una palabra que ya con verla ya nos deja ver qué significa, ¿no? Formación tiene que ver con forma, y transporte, estamos hablando como de ir de una etapa a otra, transformación. La palabra de Dios dice que una vez nosotros nos convertimos a Jesús, somos hechos santos, o sea, separados para Dios. Pero la Biblia nos llama a seguir creciendo en la santificación. De manera que vamos a hablar de esto también como un proceso en el que hemos empezado, y un proceso en el que nos toca también ser pacientes con nosotros mismos, porque es que a mí me da la impresión que a veces nos damos muy duro, sobre todo cuando por malos resultados o por alguna circunstancia en la vida, como que nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios manda, o que no lo estamos haciendo correctamente, y nos damos muy duro. Así que no hay que darse tan duro. Lo único que hay que hacer es doblar las rodillas y rendirse ante el Señor Jesucristo, y ahí las cosas empiezan a mejorar. Así que con esa palabra transformación en mente, vamos a ver en primer lugar la definición de la palabra. Es lo primero, pero por supuesto no desde el español. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, vamos a empezar mirando esa palabra, ¿sí? Entonces, la palabra en el Nuevo Testamento, debo ser sincero, y es que en el Nuevo Testamento no es la única palabra griega que se utiliza para transformación, pero sí es para mí la más relevante. La palabra es metamorfo. La palabra griega es metamorfo y tiene tres significados: transformación, de ahí el título del estudio; en segundo lugar, transfiguración, y cuando decimos eso, ¿de quién nos acordamos? De Jesús. Transfiguración. Y en tercer lugar significa cambio. Diga conmigo: cambio. ¿Cuántos están necesitando cambios? Yo estoy necesitando cambios, y yo estudiaba y oraba y le decía al Señor: ayúdame, porque yo solo no soy capaz. Yo necesito cambios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, necesitamos cambios en nuestra vida. Y más, amados hermanos, teniendo presente que se está acabando este año. La otra semana ya es noviembre, eso ya suena a hembre, diciembre, eso ya, hermano, el año se acaba. Gloria a Dios, pero empieza uno nuevo. ¿Cuál es nuestra expectativa con este 2024? ¿Sí? Entonces, es interesante también, en segundo lugar, que esta palabra metamorfo, vamos a la siguiente expresión, hijo. Ok, metamorfo es la raíz de nuestra palabra metamorfosis. Metamorfosis. Y lo traigo a colación porque la palabra de Dios utiliza este término, ¿no? Metamorfo. Raíz de nuestra palabra metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Entonces, es una serie de cambios de ciertos organismos, porque no todos los organismos viven en una metamorfosis. Cambios de ciertos organismos en su desarrollo. Entonces, la metamorfosis como que está compuesta de varias etapas. Creo que tenemos una imagen, ¿verdad? Uno de los casos típicos de la metamorfosis es la mariposa. También se vive en el caso de las ranas, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí tenemos la transformación, intencionalmente le puse ahí transformación, o metamorfosis de la mariposa. Entonces tenemos la primera etapa sería pues el huevito, ¿cierto? Pero ahí vemos el gusanito. Hay personas que le tienen asco a los gusanos.
Hay otros que se los comen, ¿no? Bueno, los comestibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gusano como que causa cierta repulsión, pero ninguno de nosotros mira al gusano y dice: ay, qué bonita mariposa va a ser. Pero sabemos que en su genética, en su ADN, está el potencial para llegar a ser una hermosa mariposa, ¿cierto? Pero nosotros no vemos eso, vemos el gusanito. Y yo creo que a veces nosotros no valoramos suficiente el potencial que hay en nosotros, que Dios ha puesto. Y para mí el potencial más grande no es el plan de Dios con usted, que por supuesto que es inmenso, sino que lo más grande que hay en usted es una semilla que quiere crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahora uno ve como esa condición y dice: no, pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo Perencejo, conociéndole yo su mal genio, su carácter, etcétera, etcétera, cuándo va a llegar? Es que ni siquiera los tobillos de Cristo, pastor. ¿Cómo? Pero resulta que Dios se ha puesto el potencial. De hecho, ¿sabe qué dice la Biblia? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive. O sea, allí está el potencial. Pero estamos hablando de unas etapas, de un proceso. Luego viene la formación de la larva. Luego la siguiente fase, creo que se llama pupa o crisálida. Y luego ya empieza el animalito a salir. No se le puede ayudar a la mariposa a salir, porque en su salida ella desarrolla fuerza en las alas. Ayudarles a atrofiarla en su desarrollo. ¿Oyó? Ay, no, yo doy lo que sea por mi hijo. Deje que viva el proceso. Cierro el paréntesis. Y finalmente llega la mariposa, ¿cierto? Hermosa. Entonces básicamente eso es metamorfosis, y nos permite, a través de ese ejemplo de la naturaleza, pues pensar en nosotros, en el metamorfo o transformación de Dios en nosotros. Ahora, lo interesante y lo que a mí me cautivó para construir el tema es que esta palabra metamorfo en el Nuevo Testamento solo se usa en 3 versículos. ¿Qué cree que vamos a hacer ahora? Eso. Vamos a mirar ese metamorfo en 3 versículos y vamos a mirar entonces los factores que Dios usa para que nosotros seamos transformados. Para que nosotros seamos. Y lo tremendo es que en los 3 aspectos que vamos a leer, en todos ellos, Dios requiere nuestra disposición. No basta con decir: ay, qué bonito sería. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia transformación. Por favor, no le echemos la culpa al diablo, no le eche la culpa a la esposa ni al marido, no le eche la culpa al gobierno. Cada uno tiene que disponerse para vivir una verdadera transformación, estando ya en Cristo Jesús. Así que vamos a ver en segundo lugar la transformación y la comunión con Dios. Este es el primer versículo que vamos a leer, donde aparece la palabra metamorfo. Así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Y por supuesto aquí se utiliza la palabra en la transfiguración de Jesús. En la transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. ¿Están conmigo, hermanos? Yo creo que usted vino desayunado. Y si no, métale fuerza a ese ayuno. Mateo 17, ¿están conmigo? Verso 1. 6 días después, me encantó ya leyendo eso. Ya yo entré y leí eso y oh, qué lindo. Porque el número 6 en la Biblia significa el número de hombre. Entonces el número 6 está hablando de mi capacidad. Pero aquí dice 6 días después, o sea, en el día 7. En el día 7 es el día donde Jesús trabaja. Es el día donde el Señor muestra su gloria. Entonces a veces tú te agotas en los 6 tratando de hacer las cosas en tus propias fuerzas, te rindes, entonces Dios se manifiesta. Dice el verso 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte
alto. Eso también es muy lindo, porque el Señor tenía muchos discípulos, ¿no? Dice, por ejemplo, que el Señor formó un grupo de 70 que mandaba de dos en dos. Lucas 10 lo dice. También dice que el Señor tenía un grupo de 12, los 12 apóstoles del Cordero. Pero dentro de los 12 había un grupo especial de 3. El Señor no hace roscas, pero el Señor tiene cercanos. Y eso sí es decisión de cada uno. Eso es una decisión de cada uno. Y estos eran cercanos a Jesús. Y el Señor les dice: vengan que les tengo un regalo. Y mire, tan hermoso, dice: los llevó aparte. Jesús requiere que nosotros estemos a solas con Él, separaditos. Que tengamos ese tiempo de oración, de comunión con Él. Dice: y los llevó aparte a un monte alto, versículo 2, y o sea, en griego metamorfo, ¿cierto? Se transfiguró. Allí es donde está esa palabra en el griego, metamorfo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Impresionante. Van al monte alto. Por favor, imagínense la escena. Jesús sube. ¿Y cómo fue eso? Ellos de pronto lo miran a Él y empieza a transfigurarse. Su rostro comienza a resplandecer, sus vestidos también. Los vestidos nos hablan de nuestro quehacer. Por eso los sacerdotes tenían una túnica sacerdotal para ejercer el ministerio. Entonces los oficios hablan de eso. Por eso Efesios dice: revestido del nuevo hombre, despojado del antiguo. No, habla de eso. Pero dice que su rostro empezó a resplandecer. O sea que cuando empezamos a vivir una verdadera transformación, hasta el rostro cambia. ¿Sí? Uno a veces le pregunta a una hermana: ¿cómo está? Y dice: feliz, pastor. Pero uno le ve la cara como triste. Pero avísele a la cara, hermano, porque no hay coherencia en eso, no hay coherencia. Pero aquí, cuando hay una verdadera transformación, hasta el rostro cambia. Amados, hasta el rostro cambia. Su rostro se transfiguró, ¿verdad? La pregunta es: ¿qué estaban haciendo en ese monte? Por favor, vaya conmigo a Lucas 9. Vaya allí 2 evangelios más adelante. Lucas capítulo 9, este es el pasaje paralelo. Lucas 9, nos dice el versículo 28. Lucas 9, 28. Aquí aparece otra fecha, ¿no? Y no es que haya aquí discordancia en la cantidad de días, sino que un escritor toma una fecha y el otro toma la otra. Hay fechas, a ver, por ejemplo, el calendario gregoriano difiere del calendario judío, por ejemplo. Entonces aquí son dos autores diferentes y están tomando un punto de referencia diferente. Lucas 9, versículo 28, ¿están conmigo, verdad? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ya nos dice a qué subieron. Ya nos dice a qué subieron. Subieron al monte a orar. Pregunto: ¿quién más subió a un monte a orar? Y resplandeció Moisés. Entonces, hermano, es transparente lo que la Biblia nos está enseñando. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que orar, y como resultado de ese buscar a Dios, su presencia me transforma. Su presencia me transforma. Yo les he contado a ustedes esa anécdota, ¿no? Y perdónenme si la repito, pero la ocasión en que yo salí de mi habitación de orar, porque quería tener un tiempo de oración, salí de orar y Andrea me preguntó algo y yo le contesté como fuerte, como feo, y me dice: ya, le faltó oración, papi. Y yo reflexioné y dije: sí, ¿verdad? ¿Por qué perdí el tiempo, mano? ¿Qué es eso? Porque a veces somos religiosos. Uy, lloro tanto todos los días, y es vulgar, grosero, insujeto, da mal testimonio. No, eso no. O sea, ¿dónde está la transformación?
Entonces, lo primero que estamos hablando aquí, la primera fase, es la oración. Eso es tan tremendo que tú no tienes que decirle a la gente que tú oras. Se te va a notar. La Biblia dice que cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios, él descendió. La gente no lo podía mirar porque el rostro de él resplandecía y él ni se daba cuenta. Él no andaba diciendo, míreme cómo resplandezco. Y no es Pons, mire cómo resplandezco. Sí, porque hay hermanos, acá no, gracias al Señor. Lloro tanto, estoy saliendo de un ayuno. Jesús dijo que ni siquiera diga eso. Usted con su estilo de vida lo va a demostrar. Jesús no andaba diciendo que él oraba, los discípulos lo buscaban porque él estaba orando. Y entonces Moisés descendía resplandeciendo. Ese es el resultado de buscar al Señor. Leamos ahora el versículo 20, la última parte del versículo 28 de Lucas 9 dice: y subió al monte a orar, verso 29, y entre tanto que oraba, oiga, y entre tanto que oraba, mientras que él oraba, la transformación se daba. Recuerdo leer un libro sobre el intercesor de Rees Howells y él decía: la oración es como un misterio. Se puede definir, se puede buscar, pero saber exactamente lo que provoca en nosotros no es fácil de definir. Pero Dios estableció la oración. Y conversaba ahora con alguien y le decía: pero no estamos hablando de esa oración religiosa, porque a veces como que cambiamos las frases, pero es una oración religiosa, seca. Hablo de sacar ese espacio de tiempo donde podemos hablar con el Señor Jesús con libertad. Yo a veces hablo con él y le digo: Señor, yo quiero hablar contigo como hablo con un amigo. Quiero contarte sobre estas cosas en la iglesia, estas necesidades, estos problemas, estas cosas. Y mira, y no sé qué hacer con esto, y cómo manejamos aquello. Y de este caso encárgate porque yo ya no sé qué hacer, y esto y lo otro. Pero así, de una manera muy sencilla. Orar es hablar con Dios. Y es una necesidad que el Espíritu tiene. Cuando nosotros no oramos es como si nuestro cuerpo no recibiera alimento. Entonces vamos a ser débiles, frágiles. Y cuando llega la tentación, el Espíritu sabe que está mal lo que vamos a hacer, pero no tiene la fuerza. Y porque no hemos tomado esa provisión de parte de Dios. Mientras él oraba, dice el verso 29, mientras que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras él oraba. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios es luz? Dios es luz. Cuando yo oro, yo me estoy acercando a su luz. Cuando yo oro, yo me estoy exponiendo a su luz. Cuanto más me acerco a Él, más fuerte es la luz y más evidentes son mis tinieblas. Es cuando yo puedo entonces identificarlas y arrepentirme y con su ayuda despojarme. Eso, cuando hay una verdadera transformación, nuestro corazón es más humilde porque somos conscientes de nuestra condición. No nos convertimos en fariseos que andamos con el dedo señalando a los demás. ¿Me hago entender? Cuanto más me acerco a Dios, más consciente soy de que necesito de Él. Así que el Señor fue transformado mientras oraba y su rostro empezó a resplandecer, sus vestidos. Impresionante la gloria que había en Él, porque el Verbo se hizo carne. Dios estaba allí, ¿verdad? En ese cuerpo y empezó a resplandecer. Sin embargo, una de las profecías dice su parecer como sin hermosura. O sea, no crean ustedes que Jesús vino como el Tony. A mí se me hace que nosotros le trabajamos tanto a la apariencia. ¿Sí o no? Uy, ahora yo no digo que está mal light, el gym, la alimentación saludable. Está bien, no hay problema, es bueno, además es bueno. Pero yo me digo,
¿Qué tal que la misma intensidad le dedicáramos al Espíritu? Que dejáramos de alimentarlo de lo que no debe, tomáramos los nutrientes apropiados, que nos miráramos el Espíritu así como nos miramos a veces al espejo. Usted se ha visto esa persona que se pone frente al espejo y comienza a trabajar y dele, y a veces como que se llena de rencor contra un pellito allá, un pelito, una cosita, y cómo la saco, ¿no? Y uno mira de acá afuera y dice, uy, hay una batalla ahí. Y dice, y dele contra ese granito, y, ¿cierto? Y digo yo, ay, ojalá si trabajáramos el Espíritu, ojalá si nos dispusiéramos, me incluyo allí, a buscar esas cosas que no deben estar en nosotros. Dice la Escritura que no había parecer en él. Entonces Jesús no andaba por ahí llamando la atención, o Jesús no. El tesoro iba por dentro. Por eso los fariseos y escribas no lo pudieron ver. El tesoro iba por dentro. Dentro de usted hay un tesoro, hermano, invaluable. Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Usted se puede imaginar el Espíritu Santo morando dentro de usted? También la Biblia dice que Cristo mora dentro de usted, así que imagínese todo el potencial que hay dentro. Y el diablo lo sabe, y el diablo mira y Entonces, ¿cuáles son las herramientas del diablo? El engaño, la mentira, para hacerle creer a la persona que no vale, que no es importante, que es feo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona, pobrecito yo, no, a mí Dios no me oye, a mí no. Y el enemigo le conviene crear eso para que la persona no vea el tremendo potencial que hay dentro. El tesoro va por dentro, tanto que Jesús dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cultivar más la vida espiritual. Ejercítate en las cosas de Dios, y en las cosas de Dios serás usado. Ejercítate en lo sobrenatural, en el anhelo de la manifestación de la bendición del Señor, y las bendiciones se van a manifestar. Pero si yo soy ajeno hacia las cosas de Dios, la Biblia sí, yo creo, pero no la toco. La oración escasamente, la de la comida, dándole gracias por los alimentos, y así, pues también así van a ser los resultados. Hermano, hay mucho silencio, hermano, mucho silencio. Vamos al punto número 3 más bien. Vamos a ver el siguiente versículo, donde aparece la palabra metamorfo. La transformación y la renovación de la mente. Oiga, aquí esto está importantísimo. Quiero que tengan en cuenta que el primer componente para vivir una transformación es la comunión con Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte? Orando con sus 3 discípulos, ¿verdad? Y mientras él oraba, se transfiguró, se transformó. La oración nos transforma. Número 2, aquí. Ahora, la transformación está en función de la renovación de la mente. Vamos a mirar, por favor, Romanos, capítulo número 12. Carta a los Romanos, capítulo número 12. Entonces, aquí en el griego vuelve a aparecer en este versículo el término metamorfo, en el griego original. Romanos 12, versículo número 12. ¿Están conmigo? Dice, no os conforméis a este siglo. Es lo primero. Así que antes de avanzar, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo también en algunas versiones se traduce como mundo o sistema mundano. No os conforméis a este sistema mundano. La palabra conforméis, conformar, es tomar la forma de. La palabra griega tiene que ver como adaptarse al recipiente o molde. Es lo que puede hacer el agua. Tú tienes, por ejemplo, un tubo, diga usted de 3 centímetros de diámetro, de 1 metro de largo, y echas agua allí y el agua toma la forma del tubo. Si tú tienes una vasija plana, 5 centímetros de altura, pero es plana, y echas esa agua, el agua tomará la forma del recipiente. Si usted tiene un recipiente en espiral y usted echa esa agua allí, pues el agua va a tomar la forma del recipiente. Y Pablo utiliza esa palabra para decir, no se adapten al sistema del mundo, no tomen la forma del mundo.
Porque a veces nosotros perdemos nuestra esencia y tomamos la forma del mundo, la forma de las tendencias, y es cuando la iglesia empieza a mezclarse y pierde la sal, deja de ser sal. ¿Y qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Cuando se vuelve insípida. Dijo Jesús: no sirve más para nada sino para ser echada en el camino y ser pisoteada por los hombres. Eso pasa con el cristiano cuando pierde su esencia, deja de ser sal. No parece cristiano, más parece mundano. Comparte con los demás con sus vulgaridades, se ríe de los chistes verdes, se toma 5 cervezas, 2 whiskies. Y ahora que llega diciembre, ay hermano, llegan esos mero merengues, girá, el cristiano, ay. Entonces, no parece cristiano, parece mundano. Se adaptó al mundo, tiene la forma del mundo. Y Pablo dice: no os conforméis, no tomen la forma del mundo, no os tomen la forma de este siglo. Amados hermanos, ¿y sabe por qué? Jesús lo dijo: nosotros no somos del mundo. Como él dijo: como yo tampoco soy del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía espiritual dice que somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Entonces no puedes perder tu identidad. Tienes que tener claro quién eres donde quiera que estés. Porque nunca las circunstancias te pueden dictar quién eres. Tú eres por el Cristo que habita en ti. Eres hijo de Dios, cristiano. Acuérdese que la palabra cristiano se utilizó por primera vez en la iglesia de Antioquía y la empezaron a utilizar para referirse a los que seguían a Cristo, y específicamente cristiano significa pequeños cristos. Wow, qué honor, ¿no? Entonces, sigamos con el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que ahí aparece entonces en el griego la palabra metamorfo. Sino transformaos. Entonces yo no debo adaptarme al mundo, sino transformarme. Sino transformaos por medio de. Ahora nos va a decir aquí un componente. El primero fue la comunión con Dios, la oración. Ahora nos habla del segundo componente, y es la renovación de la mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar la mente. Nosotros llegamos al Señor en diferentes edades, diferentes momentos, pero todos nosotros llegamos a los caminos del Señor con un presaber, con un estilo, es más, con un conocimiento previo de Dios. Mi conocimiento de Dios era Dios sentado en un trono con una barba larga y un poco de angelitos bebés. Es que eso no se lo meten sino a uno, man. Es que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y unos angelitos bebés ahí con unas arpitas, unas flautitas, unas cositas, y ahí estaba. Y para mí era Dios. Ese era Dios. Ya cuando yo vengo acá a leer, esto es otra cosa. Yo a veces oro al Señor y le digo: Señor, por favor, quítame todo conocimiento previo de ti. Yo quiero que tú te reveles a mi vida como apareces en la Biblia, como eres en realidad. Hay muchas cosas que nosotros traemos de la vida pasada. Es más, hermano, a veces usamos más los proverbios que los mismos versículos. O sea, proverbios pues populares, los mismos refranes. A veces utilizamos más los refranes que los versículos. Usted a veces escucha a personas hablar y, claro, y está haciendo esto, no sabiendo que el que tiene rabo y paja, eso sí se lo sabe. ¿Sí ve? Y a veces usamos más esos refranes que la misma palabra. Entonces venimos con un poco de conocimientos, un poco de argumentos, un poco de razonamientos. Y claro, el mundo es experto, ojo con esto. El mundo es experto en traerte justificaciones para que hagas lo que Dios no aprueba. ¿Qué tiene de malo? Es una vececita al año, una vececita al año. Y una vez al año no hace daño. Y cosas por el estilo. Y nos hacen, y el diablo, que es experto en eso, nos hace muchas veces pensar que lo que el mundo está diciendo está bien.
Y es cuando, ¿para dónde va Vicente? ¿Ve? Ahí ve usted los refranes. Otro refrán. Entonces yo tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renovar la mente? Cuando usted dice en su casa, yo quiero renovar el baño, la cocina. Estoy en un desorden, hermano. Porque van a arrancar esa cerámica vieja, van a tumbar ese mesón, van a arrancar los gabinetes viejos, hasta la nevera. Ya hay que cambiarla, porque esa nevera la usaba Noé. Entonces ya hay que cambiar todo eso de la casa, hay que renovar la cocina. ¿Sí o no? Uy, hermano, qué proceso en el que entra esa cocina. Oiga, arrancar todo eso, el polvero, y hay que trabajar fuerte para arrancar todo eso. Pero luego viene lo nuevo. Una cerámica bonita, nueva, viene moderno, la nevera nueva, bonita. El Señor le va a regalar todo eso, hermana. Tenga la seguridad. Entonces, ay, ya, cocina tan bonita, ¿cómo está? Qué bendición. ¿Y a quién no le agrada lo nuevo, cierto? Tomemos la decisión de sacar de nuestra mente lo viejo, lo que no sirve. Deja que Dios establezca en tu mente su palabra. Que la palabra del Señor venga a ser la base de tu proceso de pensamiento. Como está escrito, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Que cuando tú tengas que tomar decisiones, la palabra te ilumine. Porque donde no hay luz, solo hay tinieblas, y continuamente solo hay tropiezos y dolor. Pero si tú dejas que la palabra te ilumine, eso va a ser una bendición. Va a ser una bendición. Entonces despójate de los argumentos. Yo sé que aquí hay personas, porque me lo han dicho, no mentiras, parecen injustas, como yo a veces, con ciertos argumentos, porque hay ciertas cosas que nos parecen injustas. Pero Dios sabe lo que hace. Le decía a alguien, y esa persona padecía cáncer. 2 iglesias orábamos por esa persona para que Dios le sanara. Y él se arrepintió y volvió al Señor, porque era cristiano, y se apartó. Volvió al Señor. Era un joven y se apartó, volvió al Señor. Pero Dios no lo sanó de aquella enfermedad. A través de esa enfermedad se lo llevó. Y yo le decía, y yo creo que se lo llevó porque Dios sabía que si lo sanaba se volvería a apartar. Y para Dios es mucho más importante tu salvación que tu cuerpo. Porque el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu y el alma son eternos. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario para que te salves, para que no vayas a la condenación eterna. Así que Dios hará lo que tenga que hacer. Imagínate, dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Hará lo que sea, porque Él está loco de amor por ti. Y hará lo que sea, pero no dejará perderte. Y gracias a Dios por eso. Algunos momentos podrán ser dolorosos. Y como puede ver, bajó el amén ahí. Claro, uno no le dice amén a eso. Pero que Dios mueva su mano como quiera, pero que nos lleve a estar con Él para siempre. Entonces tenemos que despojarnos de una cantidad de basura, una cantidad de cosas que el enemigo y antes de conocer a Jesús nos pusieron allí. Y por eso dice la Escritura, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y dice la parte final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo eso. Déjeme decirle, su capacidad de decidir será tan buena como buena haya sido la renovación de su mente. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, aquí hay un asunto y dice, pero bueno, ¿cómo hacer esto? Quiero que lean conmigo el versículo 1, por favor, Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Oiga, por favor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
O sea, voy a morir a mí mismo y voy a vivir para Él. En sacrificio vivo, santo. O sea, apartado para Él. Agradable a Dios. ¿Qué es? ¿Qué dice allí? Vuestro culto racional. Ese es el verdadero culto. Aquí venimos a culto los domingos y hay que seguir viniendo, claro, los viernes, por supuesto, hay que venir al culto. Pero hay un culto personal en el que usted va al Señor. ¿Cuántas veces usted ha tomado aceite? Yo no le estoy diciendo que lo haga todos los días. Ha tomado aceitico de oliva y le dice: Señor, yo vengo a consagrar mi mente a ti. Vengo a presentarte mi mente, mi memoria, mi imaginación, mis pensamientos. Vengo a presentártelos a ti. Mis ojos, por favor, ayúdame a ver lo correcto. Ayúdame a cerrar mis ojos a lo malo. Te presento mi boca, mis oídos, Señor, guarda mis oídos. ¿Usted sabe cuántas veces el diablo quiere venir a hablarle? Consagre sus oídos, su corazón. Ese es el culto racional. Y cuando usted empieza a hacer eso, a llenar su mente de la palabra. ¿Cómo renovar la mente? Pues quitando lo viejo y poniendo lo nuevo. Aquí está. Es maravilloso. A los hermanos que yo les empiezo a dar consejería y que entra uno como en un proceso con ellos, lo primero es que usted me va a empezar a hacer un devocional. Ah, sí, pastor. Sí, hermano. Por favor, tenemos que ser parte activa en nuestra transformación. Vas a empezar, pero yo los pongo sencillito, hermano. Me lee 17 capítulos diarios. No. Vea, me va a leer un capitulito de la Biblia diario, hermano. Vea, más tiempo gasta viendo propagandas. Hay un capitulito diario y me toma el versículo que lo cautiva ese día y me lo escribe en un cuadernito ordenadamente. Luego, cuando lo vamos a ver lo que Dios te ha estado diciendo. Sencillo. Pero yo sé que detrás de eso hay una renovación de la mente. Pero si resulta que yo me expongo a verme a las 9 de la noche la película de misterio. Uy, esa saga es de misterio, pero está buenísima, hermano. Uno se ve eso y se le erizan hasta los dientes, hermano. Oh, buenísima esa película. Entonces depende de lo que yo me exponga, eso me va a ministrar. Eso va a alimentar mi mente. Alimenta bien tu mente. Así como muchos hoy día procuran alimentar bien su cuerpo. Amén. La transformación y la renovación de la mente. Mira cómo la transformación está en tus manos. Comunión con Dios, renovar la mente. Número 3, punto número 4, pero es el versículo 3. Y esto me acabó de cautivar yo, qué lindo. La transformación y el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en nuestra metamorfo, ¿no? En nuestra transformación, el papel del Espíritu Santo. Vaya conmigo, aquí terminamos, 2 Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, ¿qué dice? Diga conmigo, nosotros todos. De manera que, como hemos leído, Pablo hablándoles a cristianos, note que no le está hablando a inconversos, está hablándole a cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, la Biblia dice que Él viene a mi vida, pero Él viene, digámoslo, para darme a entender, Él viene como esa semilla en mí. Pero depende de mí que tanto crece la semilla. Entonces, Cristo viene a mi vida. No, pero yo no me quiero sujetar. No, pero yo no quiero andar todo metido en la iglesia. No, yo no quiero leer la Biblia. No, yo quiero tomar el evangelio chévere. ¿No? Yo no quiero amargarme la vida, porque es muchas veces lo que el mundo dice, ¿no?
pues usted se va a meter en eso, se va a amargar la vida, te vamos a perder. Avispado le va a llevar la plata al pastor. Y si uno está así medio turuleto, ay, sí, cierto. No, tampoco así, no. A mí me gusta eso, pero de vez en cuando a mí no. Entonces, claro, eso afecta, ¿verdad? Pero si yo quiero, yo tengo que tener otra actitud hacia las cosas del Señor, hacia las cosas de Dios. Dice, segundo los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, vea hermano, hasta Pablo se mete aquí mismo, tremendo apóstol, y él dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un... ¿se acuerda que le hablé ahora del espejo? ¿Sí o no? ¿Quién se va a mirar al espejo con una máscara? Bueno, a menos que vaya a participar de alguna burrada del mundo, pero de resto no. Nadie va con un pañuelo, nadie. Todos vamos al espejo a mirar nuestro rostro tal cual. Y de hecho vamos a mirar a ver qué nos tenemos que quitar, o las damas para maquillar. Vamos al espejo tal cual somos, ¿verdad? Pero dígame usted, uno a veces al mundo le puede aparentar, pero a Dios, ¿quién le va a esconder cosas a Dios? Y eso es lo hermoso de este asunto. Y dice, vaya, expóngase. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando Moisés subió al monte, él se expuso a la gloria del Señor. Cuando Jesús estaba en el monte, la gloria fue la que resplandeció. Ahora nos habla de nosotros. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor sin tapujos. No estoy diciendo irreverentes o groseros, no, sinceros, naturalmente sinceros, y decirle al Señor con respeto, pero con confianza, Señor, tengo luchas con esta tentación. Señor, tengo problemas con esto. Señor, tú sabes muy bien, como lo dice tu palabra, que eso está mal, pero yo siento la tendencia a hacerlo y ya no quiero más eso. Yo quiero ser diferente. Y Señor, vamos a hacer algo. Yo me voy a disponer y voy a empezar a hablar contigo. Voy a empezar a leer tu palabra, pero yo necesito, Espíritu Santo, que tú me transformes. Mire lo que dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos... Vuelve a aparecer el término metamorfo. Perdón, ahora vamos hacia atrás. ¿Cuándo somos transformados? Cuando miramos la gloria del Señor. Entonces, lo que yo mire termina transformándome en lo que yo veo. Está claro que muchos de las masacres que se viven hoy día en Estados Unidos es el resultado de o personas con problemas mentales muy fuertes o jóvenes que mantenían jugando Mortal Kombat y yo no sé qué más de esas cosas. Entonces se les mete un demonio, porque perdóneme hermano, pero el que mata 15, 20 o hiere niños se hace, perdóneme hermano, está pero bien endemoniado, tiene una legión o varias, yo no sé. El hecho es que salen entonces y creen que coger 5 metralletas y depositar todas las balas en la gente es parte del juego. Aquello a lo que yo me exponga me va a terminar transformando. Pastor, pues yo tengo un grupo de amigos. Yo no consumo, lo dejo claro, yo no consumo. Pero pues a ellos les gusta esa vaina y pues bueno, ellos me respetan a mí, yo los respeto a ellos. Ellos saben que yo no cojo un cigarro de esos, un porro, una cosa. No cojo nada de eso. Pero hermano, los empiezas a ver tan seguido
que de ahí a formarse varios, solo hay una línea muy fina. ¿Qué pasa? Una cosa nos va llevando a la otra. Claro, eso es lo que estoy viendo, y lo que yo mire termina transformando. Es por eso que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué miras? Porque en eso serás transformado. Y por eso dice aquí: vamos a mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Y dice: mientras miramos, verso 18, somos transformados. Y mire la belleza que añade aquí: somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Eso quiere decir que Dios quiere que vamos de un nivel a otro nivel, ya que la palabra gloria, entre otros significados, quiere decir resplandor. Entonces hay un nivel de resplandor aquí, y Dios quiere llevarme a otro nivel de resplandor, y Dios quiere llevarme a otro nivel de resplandor. Y por eso la Biblia dice que somos hijos de luz y no de las tinieblas. Pero aunque somos hijos de luz, sí hay diferentes grados de resplandor, y los demonios lo saben. Sí, Señor. Recuerdo mucho una liberación. Con esto termino, de verdad les digo. Una liberación. Y habían varios de un equipo ministrándole a un hombre. Y dele, llore, llore, y nada, que el personaje salía. Y llore, llore, llore. Cuando llegaba la hora de la reunión siguiente, una reunión de evangelismo, y entonces venía un joven adulto, él estaba como por los veintitantos, y estaba empezando a ministrar evangelismo, estaba siendo capacitado por otro ministerio, pero ese joven lo usaba el Señor, una cosa maravillosa. Y entonces uno de ellos dijo: ah, mira, allá viene Jaime. Recuerdo mucho: allá viene Jaime. Y el demonio llega y dice: no, no lo llamen a él, no lo llamen a él. Y estaba ahí todo un equipo de gente de liberación. Pues sí, que lo va a llamar. ¡No! ¿Y por qué? Y dijo: porque ese sí me echa fuera. O sea que él distinguía los niveles de autoridad y resplandor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mucha gente quiere mucha luz sin soltar sus tinieblas. Que Dios nos ayude, porque todos estamos aquí porque necesitamos. ¿Usted por qué cree que yo hice esto y me puse a orar? Señor, ayúdame. Pero lo hermoso es como termina diciendo, verso 18: somos transformados de gloria en gloria, oiga eso, en la misma imagen. Y miré la palabra griega y también traduce semejanza. Y me acordé que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Cristo viene para que se restaure la imagen y semejanza del principio que se perdió. Ahora, dice allí: de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es otro título para el Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús tiene diferentes títulos: el Verbo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin, el Hijo del Hombre, también el Espíritu Santo tiene diferentes títulos: Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de gracia. Aquí dice Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso de transformación para que seamos a la misma imagen del Señor. Entonces, Cristo ha venido para tu salvación, y el Espíritu Santo ha sido enviado para tu transformación. Pero el Espíritu Santo es un caballero, hermanos. Aquí sí difiere del todo de los demonios. Los demonios son atrevidos, agresivos, entran a dañar. El Espíritu Santo toca la puerta. Por eso cada uno de nosotros debe decirle: Espíritu Santo, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero una transformación. Yo quiero mayor luz. Yo quiero mayor resplandor. Yo quiero que tu imagen en mí se restaure. Ya basta, ya no quiero ser igual.